Bueno, ahora sí, 4 en punto. Vamos entonces a arrancar de una vez para que nos rinda pues como muchísimo el tiempo para que podamos compartir un ratico. Entonces quiero invitarlos a que en este momento cerremos nuestros ojos. Vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a comenzar todos de la mano del Señor, de la mano de la Virgen María. Vamos a pedirle a ellos, a todo el cielo, a todos los santos y bienaventurados que abran nuestro corazón para apasionarnos profundamente por la santidad a través de la vida de los santos y para que podamos abrir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a lo que Dios espera y quiere de nosotros en esta tarde. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Amén. Consagramos este programa, consagramos la vida de este santo al Inmaculado Corazón de María. Consagramos en este momento a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán, a todas las personas que en este momento están conectadas para que el santo del cual vamos a hablar el día de hoy nos regale gracias abundantes del cielo e interceda por nosotros desde la patria celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, ¿quién como Dios? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy grande en el Señor para todos. Me presento, mi nombre es Valeria Castrillo, misionera de Lazos de Amor Mariano, hace aproximadamente ya casi 9 años. Para la gloria de Dios, ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso con luchas, con sufrimientos, con dificultades, pero con alegrías inmensas. Entonces, para mí es un placer poderlos acompañar en el día de hoy, poder compartir esta vida de los santos con cada uno de ustedes. Y pues bueno, bienvenidos a un programa más de estos tan maravillosos que sé que han hecho muchísimo bien en las personas que lo han escuchado y lo siguen escuchando, ¿cierto? Entonces, pues vamos a comenzar. El santo del cual vamos a hablar el día de hoy es un santo maravilloso, yo lo amo profundamente, es un amigo mío, yo le digo así de confianza, es un amigo mío celestial, es un amigo mío del cielo, y lo conocí siendo más jovencita y se volvió un fiel compañero. He recibido gracias abundantes de él, entonces espero que los que de pronto no lo conocen, lo conozcan a través de este programa y se enamoren de él, porque es maravilloso. Entonces, del santo del cual vamos a hablar el día de hoy se llama San Gabriel de la Dolorosa. Les voy a contar algo un poquito como medio gracioso de cómo di con este santo. Resulta que a mí me gusta mucho, pues, como bailar, ¿cierto? Que tan bien lo haga o que tan mal lo haga, no sé, pero pues me gusta mucho. Entonces resulta que yo un día estaba así como, ay, hijo de madre, yo quiero saber de pronto cuánto hay que le haya gustado el baile o que de pronto haya tenido facetas en cuestiones de la danza y todo esto. Entonces yo llegué y puse en Google santos bailarines. Entonces me apareció San Gabriel y yo empecé a leer la historia de él y empecé a sentir que era como mi historia y empecé a sentir que era como el llamado que así como a él le hizo Dios y la Virgen María también me lo hacía mi Dios, la Virgen María. Entonces di con él por eso. Sí, entonces pues yo sé que eso es un poquito como medio loco, pero así di con este santo, ¿cierto? El santo bailarín es San Pascual, ¿sí? Ya después me di cuenta que es el santo bailarín San Pascual. Pero entonces vamos a hablar un poquitico de San Gabriel. Entonces San Gabriel de la Dolorosa nace en Asís, Italia, por allá en el año 1838. San Gabriel es el 10º de 13 hijos y su papá era pues como el juez de la ciudad donde ellos vivían, ¿cierto? Resulta que cuando San Gabriel tiene aproximadamente 4 años de edad, se queda sin mamá, queda huérfano, entonces a su papá le toca encargarse como de toda la faceta y todo lo que compete a los temas de educación de sus hijos. Entonces su papá se esmera mucho por darles una educación moral buena, por una educación en valores cristianos buena, incluso mucha de la educación de San Gabriel y sus hermanos fue también gracias a la educación con los padres jesuitas y con los padres cristianos.
Entonces resulta que gracias a esa educación también que él recibe de niño, puede ir como a empezar a moldar su carácter, va moldeando su carácter porque él era supremamente iracundo, pues de pequeño él era supremamente iracundo y gracias a esa formación de su papá, con los jesuitas, con los hermanos, él va moldeando su carácter porque estallaba así como de la nada. Entonces, bueno, él empieza a crecer y se empieza a caracterizar por ser un hombre totalmente hermoso. O sea, San Gabriel era un hombre totalmente hermoso y hay algo súper curioso y súper charro de este santo y es que era el santo de la moda. O sea, él le encantaba estar a la moda, era supremamente refinado, era supremamente elegante, era supremamente alegre y una de sus grandes características, por esto fue que lo encontré, es que San Gabriel era un muy buen bailarín, era el mejor bailarín que había. Entonces, gracias a todas estas cualidades que les acabo de nombrar, él era súper asediado por las mujeres, por así decirlo. Y él era como el alma de la fiesta, ¿sí? Él era el alma de la fiesta, el Chayán Emilio, mejor dicho, a todas las dejaba pues como enamoradas. Pero pues es que quién no, ¿cierto? Bailarín, ¿sí? Lindo, guapo, súper bien vestido. Y había otra particularidad de Gabriel y es que a él le encantaba leer novelas. Entonces él leía novelas, pero había algo muy curioso con el tema de novelas, que es algo que también le pasó a San Ignacio de Loyola. Y es que cuando él leía las novelas, él sentía en el momento pues un gran agrado, se sentía pleno, se sentía lleno mientras leía. Pero una vez terminaba de leer su novela, él quedaba como con un vacío en su corazón, o sea, él quedaba con una tristeza, como con un agobio. Entonces eso le pasaba con las novelas y también le pasaba con los temas del amor. A él los amigos le decían enamoradizo porque a todas las niñas las dejaba súper mal. Y con la que él se metía, él sentía que era como una espada pero bañada en miel, donde por fuera todo muy dulce, pero por dentro todo muy agrio y muy doloroso. Entonces sus relaciones amorosas tampoco era que pelecharan, por así decirlo, como lo decimos por acá. Bueno, ¿quién como Dios? Y después de Dios, nadie como María. Entonces resulta que aquí empieza la parte como más interesante de este santo y lo que me cautivó. Cuando él termina el colegio, empieza la universidad, a él le entra una enfermedad muy, muy grave y él le pide algo al Señor. Él le dice, Señor, yo te prometo que si tú me alivias, que si tú me mejoras, yo me voy de religioso. Entonces le hizo esa promesa al Señor si el Señor le regalaba como la sanación. Resulta que efectivamente el Señor lo sana, pero a él se le olvida esa promesa que le había hecho a Dios. Y vuelve a sus amores, vuelve a sus fiestas, vuelve a su vida, pues, de cierto, una vida totalmente alejada de Dios, por así decirlo. Entonces, el tiempo transcurre, pasa aproximadamente un año y en ese año vuelve y le cae una enfermedad, pero muchísimo más grave que la inicial. Entonces era una enfermedad supremamente delicada, muchísimo más grave, prácticamente él se iba a morir. Pues recuerden que yo les conté que su formación había sido con los padres jesuitas. Entonces él tenía una reliquia de un santo jesuita que había sido martirizado y él le promete a ese santo que si por favor le intercede y le ayuda a curarse, él se va de religioso. O sea, él le promete nuevamente al Señor que él se va de religioso. Entonces él llega y se pone la reliquia del santo en el pecho y se queda dormido. Y cuando se despierta, milagrosamente aparece curado. Pero entonces adivinen qué pasó. No le cumplió la promesa al Señor, no le cumplió la promesa al Señor, volvió al mundo, volvió a sus amores, volvió a las fiestas y la promesa que le había dicho el Señor desapareció. Entonces, pero bueno, aquí es importante decir algo. Él más adelante sí pide ser admitido en los jesuitas y es aceptado, pero él dice, no, fue madre, yo con esta vida como tan mala, tan mundana, yo tan fiestero, yo necesito como una comunidad radical. Pero ni una cosa ni la otra, o sea, no termina haciendo absolutamente nada y sigue viviendo su vida de placeres y su vida de bailes y enamoramientos. Entonces, resulta que en Italia cae una enfermedad muy grave que es la cólera y afecta a todo el país. Y se muere una de las hermanas que él más quiere, una de sus hermanas fallece a causa de la cólera, entonces él siente como que es Dios diciéndole, hey, tú me hiciste una promesa y no me has cumplido, es hora de empezar a hacerlo. Entonces a él le va a entrar pues como el deseo de ser religioso
y él va donde su papá y le dice que él quiere ser religioso, pero pues su papá no da ni un peso por él, su papá no le cree absolutamente nada y su papá dice, no, pues este como es de fiestero, como es de enamorado, qué vocación religiosa va a tener. Y aparte de que si terminara en un convento, pues no va a durar más de un mes. Entonces el papá como que no le hizo caso y dijo como que eso es algo del momento, no. Y la cosa quedó así. Resulta que más adelante, bueno, él como tenía valores cristianos, recordemos, él siempre había tenido una devoción grande a la Virgen María, siempre había tenido una devoción grande a la Virgen María, y va una procesión de la Virgen de los Dolores. Entonces, él en medio de esa procesión, él llega y alza su mirada hacia donde estaba la Virgen de los Dolores y él siente la mirada de la Virgen María. Y él expresa bueno, se biografía que jamás en la vida había sentido una mirada como la de aquel día, que jamás en la vida nadie lo había mirado como lo miró en ese momento la Virgen María. Entonces en ese momento él empieza a desesperarse por entrar a una comunidad religiosa, o sea, sintió un llamado tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte de parte de la Madre de Dios, que él empieza a desesperarse con tal de entrar a una comunidad pues como religiosa. Él vuelve y va donde su papá y le suplica, mira, papi, por favor, o sea, yo me quiero ir de religioso, yo siento un llamado que Dios me está haciendo, y su papá pues no le creía mucho, entonces su papá decide ir donde su confesor y preguntarle al confesor pues, que a él qué le parece, que eso es como que si tiene sentido o de pronto no, y su confesor da autorización para que él entre a una comunidad religiosa. Entonces, San Gabriel entra a la comunidad de los padres pasionistas, una comunidad hermosísima, pero una comunidad muy rigurosa, que era lo que él decía que él necesitaba pues para la vida que él había llevado, ¿cierto? Entonces él entra donde los padres pasionistas y al principio es difícil, o sea, al principio es duro porque él viene de placeres, él viene de comodidades, él viene de tener todo lo que quiere cuando quiere. Entonces llegar a una comunidad donde es fuerte el ayuno, donde es fuerte la penitencia, donde es fuerte la mortificación, pues a él le dio como súper difícil, pero nadie se dio cuenta de esto, o sea, nadie se dio cuenta de lo que él sentía. Incluso sus hermanos religiosos se quedaban supremamente admirados porque él siempre era alegre, nunca se quejaba por absolutamente nada. El único que sabía de sus repulsiones internas, y cuando digo repulsiones me refiero claro, a ir acabando con ese hombre viejo y darle cabida al hombre nuevo, era su director espiritual. Entonces resulta que cuando él entra a esta comunidad, él se cambia el nombre. Su nombre real era Francisco, ¿sí? Su nombre real era Francisco y él decide llamarse Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, porque Gabriel significa mensajero de Dios, recuerdan, como el ángel San Gabriel. Entonces él decide llamarse Gabriel, porque Gabriel significa mensajero de Dios, y de Dolorosa, porque él sentía una profunda devoción hacia la Virgen de los Dolores. Incluso la devoción más grande que él tenía era meditar sobre los dolores de la Santísima Virgen María. Entonces, pues bueno, él se llama San Gabriel de la Dolorosa, ya les conté que estas repulsiones y lo difícil que para él fue iniciar la vida religiosa, nadie se dio cuenta, solamente su director, porque él vivía al pie el reglamento, ¿sí? Pero un reglamento basado en el amor. Entonces, pues bueno, él hacía todo con el alma. Él decía, pues si yo le metía el alma, la fuerza, el corazón a las cosas del mundo, a las fiestas, a las mujeres, ¿cómo no le voy a meter el alma, la vida, el corazón a las cosas de Cristo, a las cosas de Dios? Entonces, él hacía todo con muchísimo amor, con muchísimo celo, con muchísimas ganas, con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Incluso los religiosos lo caracterizaban, o él se caracterizó en su comunidad religiosa, por ser un hombre de muchísima amabilidad, o sea, era un hombre supremamente amable, por ser un hombre muy obediente a lo que se le pedía, o sea, lo que se le pedía lo hacía con una exactitud tremenda, y por ser un hombre supremamente fervoroso en su oración, o sea, decían que era una cosa de locos, sí, que era un hombre supremamente fervoroso. Entonces, bueno, su vida religiosa, la verdad, fue supremamente corta, su vida fue supremamente corta, porque, bueno, ya les voy a contar, pero su vida religiosa duró solamente 6 años. Algo muy importante para decir también es que él enfatizaba mucho en el estudio religioso.
¿sí? Era supremamente estudioso, porque él sabía que por medio del estudio, bueno, y también esto habían dicho muchos padres pasionistas que fueron pilares para conformar la comunidad, y es que por medio de las santas lecturas, por medio del santo oficio, por medio de las santas escrituras, se podía llevar a muchos jóvenes a la conversión y a conocer a Dios. Entonces él enfatizaba mucho en el estudio para que muchas personas que no conocían el amor de Dios le conocieran, ¿cierto? Entonces, pues bueno, antes de convertirse en sacerdote, le cae una enfermedad supremamente grave, que es la enfermedad de la cólera. ¿Sí? Entonces sale a, perdón, cólera no, tuberculosis. La cólera fue la que se llevó a su hermanita. A él le tocó fue la tuberculosis. Entonces le cayó la enfermedad de la tuberculosis y pues una de las características grandes de la tuberculosis es que hay unos vómitos continuos de sangre y son supremamente dolorosos. Entonces cada vez que tenía uno de estos ataques, él pronunciaba las mismas palabras que pronunciaba Jesús en su agonía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Duró con su enfermedad aproximadamente un año de supremamente agonía, un año de muchísimos dolores, pero bueno, les cuento un poco. La comunidad pasionista, una de sus grandes características es meditar en la pasión de Jesús, es meditar en su agonía, es meditar en su flagelación, es meditar en su coronación de espinas, en la subida al Calvario y en su crucifixión y muerte. Entonces, con esta enfermedad no pasó como pasó con las dos anteriores, ¿cierto? Que era prometerle al Señor, pues que si lo curaba, él hacía tal cosa, no. Con esta enfermedad fue supremamente diferente y la vivió con mucha alegría, con mucha paz, con muchísima entrega, ¿sí? Y él decía, privilegiado soy de vivir los dolores que vivió Cristo. Entonces, por medio de su enfermedad, él vivió la pasión de Jesús y él decía, bendito sufrimiento que me asemeja a Cristo, bendito sufrimiento que me hace partir de los dolores de Jesús. Entonces, para él, su enfermedad fue un gran gozo, pues a pesar de que fue muy dolorosa, era un gozo muy profundo en su alma, era un gozo muy profundo en su corazón, era un gozo muy profundo en todo su espíritu, en todo su ser. Entonces, cuando él está al sacerdocio, como él les decía, llega esta enfermedad y bueno, una de las cosas aparte de unir sus dolores a Cristo que le sirvió para enfrentar su enfermedad fue la devoción mariana. Él era sumamente devoto de la Virgen María, él amaba profundamente, la amaba con todo el corazón, la amaba con toda el alma y uno de sus libros favoritos era Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Para los que de pronto no han tenido la fortuna de leerlo, se los recomiendo, incluso creo que por ahí lo pueden descargar como PDF, lo pueden descargar también en audiolibro, las personas que de pronto se les dificulta leer, ¿sí? Y es un libro impresionante para enamorarse de la Virgen María y era el libro preferido de San Gabriel de la Dolorosa. Entonces, pues bueno, él después de recibir los sacramentos, después de reunir a toda su comunidad y pedirles perdón por de pronto el mal ejemplo que haya dado o alguna incomodidad que haya causado a alguno de sus hermanos, fallece. Y dicen que su muerte fue supremamente tranquila, o sea, que su muerte fue por su camita y fue como si se hubiera quedado pues como dormido. Resulta que cuando San Gabriel iba a morir, él iba a cumplir apenas 25 años de edad, o sea, muy supremamente joven. Y como les digo, su vida en esa comunidad religiosa duró solamente 6 años, pero fueron 6 años donde escaló peldaños hacia la santidad, o sea, todo lo que no había hecho en el mundo lo hizo en 6 años. Fue amar a Dios profundamente con toda su alma, con todo su ser, con todo su cuerpo, a través de la Virgen María. Entonces, cuando él fallece, la gente empieza pues como a orar, a pedir su intercesión y empiezan a recibir favores muy grandes de parte de él. Entonces, el Papa del año 1920 lo canoniza y lo vuelve patrono de los jóvenes laicos que dedican al apostolado. Miren, después de yo ver y encontrarme con la vida de este santo, yo entendí perfectamente por qué era mi santo amigo y por qué se convirtió en mi santo de devoción, ¿sí? Entonces, ahí les dejo a San Gabriel, espero que de pronto, si les interesa un poquito más, enfaticen más en la vida de este gran santo, es un santo maravilloso, en serio, yo lo amo profundamente, su fecha de aniversario y la fecha en que lo celebramos es el 27 de febrero,
y es un santo maravilloso. Yo por aquí traje como una medallita que tengo de él, se las voy a mostrar, no sé si, ay, espérenme, no sé si se lo un poquitico, igual en Google también pues como que lo pueden buscar. Es maravilloso, es hermoso, es, mejor dicho, yo le doy muchas gracias y muchos favores a San Gabriel, sobre todo de vivir mi juventud, pues parte de mi adolescencia y parte de mi juventud en los brazos de Dios y la Virgen María. Es un santo que me ha enseñado que a pesar de los años jóvenes, no hay mejores años que los de la juventud para Dios. Pues eso no quiere decir que si uno tiene un poquitico más, entonces que ya estamos muy viejos para seguir al Señor, no. Pero que si el Señor nos da la gracia de encontrarlos jóvenes, qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande, y debemos de corresponder a ese amor que el Señor pues como que nos ha dado, ¿cierto? Entonces pues quiero invitarlos en este momentico, no sé si de pronto por medio de los comentarios o algo así, alguien quiera compartir algo, o alguien quiera como que le repita algo, todo quedó supremamente claro. ¿Sí? Bueno, no, como les digo, estoy supremamente pues como contenta de acompañarlos. Este es un programa maravilloso y miren, el programa de la vida de los santos y leer la vida de santos en general nos ayudan a anhelar la santidad y a comprender que la santidad es posible y que la santidad es un llamado para todos nosotros, o sea, la santidad no es algo lejano. Miren, otra santa de mi devoción es Santa Teresita del Niño Jesús. Pues no les voy a hablar aquí de Santa Teresita porque me podría quedar muchísimo rato, y de pronto quizás se las den en otro programa, pero Santa Teresita del Niño Jesús también fue una santa que murió de tuberculosis y también murió muy joven, murió de aproximadamente 24. Entonces, Teresita decía, yo veo la santidad como si fuera una montaña grande y en medio de esa montaña grande yo soy un granito de arena, pero que la montaña no podría ser montaña sin ese granito de arena. Entonces pidámosle al Señor que nos dé anhelos gratis por la santidad, ¿cierto? No somos santos, pero vamos en el intento. Todavía no nos pueden santificar ni beatificar ni ponernos como en proceso, pero vamos en el intento, ¿cierto? Y donde quiera que el Señor nos hay que florecer. Entonces, que la vida de los santos nos ayuden y sean un impulso gigante para yo anhelar la santidad. Les recomiendo unos libritos que también venden en la librería de Lazos de Amor Mariano Pereira, que se llaman Colección Honor de Dios, y viene la vida de muchísimos santos, y son santicos, son historias de 6 paginitas, 50 paginitas, o sea, libritos que uno se puede leer en cuestión de una tarde. Entonces se los recomiendo, también les motivo para que sigamos conectándonos en este programa tan maravilloso. También quiero invitarlos al rosario que se está haciendo todos los días, excepto mes y domingo, también por Facebook, para que se conecten, para que sea un momento de oración bonito. Y nada, qué lindo es poder compartir este espacio. Yo sé que Gabriel La Dolorosa está supremamente feliz y contento que hayamos hablado de él porque conocido, pues o por nuestra cultura casi no es conocido. Entonces les invito para que en este momento hagamos una oración, para que finalicemos este programa y para que le pidamos a San Gabriel de la Dolorosa que nos enseñe en nuestra edad, en nuestros años, sea cual sea la edad que tengamos, a amar profundamente a Dios, amar el misterio del sufrimiento que nos hace semejantes a Jesús y amar a la Virgen María profundamente. Entonces, quiero invitarte a ti, que me estás viendo en este momento, a que hagamos una oración también por toda la juventud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento tan maravilloso que has propiciado desde la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la vida de estos tú nos enseñas, haces un llamado profundo a nuestros corazones. Te pedimos a ti, Santísima Virgen María, que nos dé la gracia de corresponder a este amor. Te entrego, Señor Jesús, esta charla que acabamos de tener y te pedimos muy especialmente, San Gabriel de la Dolorosa, por todos los jóvenes del Tero, por todos los jóvenes que has llamado al corazón de Cristo, al corazón de la Madre, de la Virgen María. Te pedimos, San Gabriel de la Dolorosa, también que intercedas por nosotros en esta pandemia, en estas enfermedades,
des la gracia para aceptar la voluntad de Dios como aceptaste, lleno de amor, lleno de entusiasmo, lleno de alegría, porque en medio del sufrimiento nos asemejamos a Cristo. Te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias, Señor, por las redes sociales, nos dan la gracia de acercarnos más a ti cuando son bien utilizadas. Te damos gracias por todas las personas que se conectaron y que se conectarán, y te pedimos, Señor, que por medio de la Virgen María y de Gabriel infundas en nuestro corazón el deseo ardoroso de la santidad. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Como Dios. Y después de Dios, nadie como. Les habló Valeria Castrillón. Un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.